Buenos días. Gracias a todos, gracias por la invitación. Estimada directora general de Sodena, rectores, vicerrectores y amigos todos, en definitiva, amigos todos. Antes de nada, agradecer a Yakiunde por su amable invitación para participar en este foro y moderar esta mesa de tecnologías de la vida. Antes de nada, quisiera hacer una breve presentación. Mi nombre es Dámaso Molero, soy el director general de 3P Biopharmaceuticals. Somos una empresa puramente biotecnológica que desarrolla y fabrica medicamentos biotecnológicos. Empresa que quiera abanderar, en parte ya lo somos, pero queremos abanderar el desarrollo del medicamento biotecnológico en España y como he tenido oportunidad de decir en varias ocasiones, en distintos foros, nacemos en Navarra, con vocación de ser desde Navarra hacia el mundo internacional. Seguramente la parte de internacionalización también lo comentaremos en la mesa. Hoy tengo el honor y el placer de moderar una estimable mesa de ponentes en los que se combina ciencia, se combina tecnología, se combina academia, empresa, centros de investigación y emprendimiento. Y todos ellos al máximo nivel científico y tecnológico, que sin duda alguna nos van a ilustrar sobre aspectos claves de salud, tecnología y valor para nuestra sociedad que han sido ya citados con anterioridad. Simplemente comentar que Navarra pues, ha evolucionado de una manera muy importante y los que hemos tenido pues, la suerte también de combinar nuestra vida profesional fuera de Navarra, al cabo de los años cuando hemos vuelto, pues hemos visto una gran evolución, una evolución tremenda, ¿no? Cuando yo me marché en el año 85 a cuando volví en el año 2007, pues realmente Navarra era realmente diferente, afortunadamente diferente. Y en estos años se ha seguido evolucionando. Y seguimos tratando de mejorar, aportando cada uno lo mejor de nosotros, instituciones, las universidades y las empresas. Pero creemos que es insuficiente, claramente insuficiente. Tenemos que ser conscientes que en el ámbito del que a nosotros nos ocupa, que es el mundo de la medicina moderna, se está dando una auténtica revolución a marchas forzadas hacia las nuevas tecnologías, hacia la nueva medicina, hacia la medicina del futuro que a veces no es tan fácil de definir. Bueno, pues creemos que la evolución de Navarra tiene que ser mucho más rápida de lo que nosotros creemos que estamos haciendo ya. Y hay que pensar que la vocación tiene que ser internacional. Nuestros competidores no están en Salamanca, Burgos, La Rioja, ni incluso ni Madrid ni Barcelona. Nuestros competidores están en los centros o en los clústeres biotecnológicos o biomédicos más importantes del mundo, que si hablamos de Europa, pues estamos hablando de Cambridge, estamos hablando de París, estamos hablando de Lyon, estamos hablando del área escandinavia, estamos hablando de la región de Bio Valley, el este de Francia y el oeste de Alemania y Suiza. Ahí están nuestros competidores y estamos compitiendo realmente en recursos. Hablaremos de financiación. Estamos hablando de competir de mercado. Proyectos de innovación en medicina moderna, la tecnología que se está desarrollando ahora en el sector agro, no puede ser con vocación para nuestro mercado local, tiene que ser mercado internacional. Entonces estamos compitiendo claramente en mercado y estamos compitiendo en talento, talento que tenemos que atraer a Navarra y que tenemos que desarrollar y retener en Navarra. Y ya sin más voy a hacer una breve presentación de nuestros ponentes y en primer lugar está Héctor Barbarín. Héctor Barbarín es ingeniero industrial por la Universidad Pública de Navarra y MBA por Deusto, máster en alta dirección agroalimentario por el Instituto San Telmo. Lleva ya 12 años como director de CNTA, Centro Nacional de Tecnología Agroalimentaria, convirtiendo a CNTA en un referente nacional en tecnología y ayuda a la competitividad de las empresas agroalimentarias.
Estoy seguro que con Héctor podremos visualizar mejor lo que se debe entender como alimentación y salud, la nutrición personalizada, proteínas alternativas, sostenibilidad y un menor desperdicio alimentario que está ahora mismo en boca de todos, así como la calidad y seguridad alimentaria. De hecho, el propio CNTA tiene como presentación tecnología y conocimiento para la competitividad en la industria alimentaria. Blanca Jáuregui, bueno, la siguiente, Blanca Jáuregui es bióloga por la Universidad de Navarra, doctora en biología molecular y postdoc en el extranjero. Total, 10 años fuera de Navarra y máster en mejora genética vegetal. Lleva 15 años en posiciones relevantes como responsable de biotecnología, responsable de aguas y directora de I+D, y ya desde el 2015 se incorpora a Viscofan y actualmente es la directora de I+D de Viscofan S.A. Para Blanca, la ciencia y la tecnología hacen el mundo mejor y le hace feliz por poder trabajar en una empresa que apuesta decididamente por la I+D como es Viscofan. Blanca tiene una enorme experiencia de cómo llevar la innovación hasta tal punto en el que un producto o material aparentemente sencillo, ellos no os contará lo que hacen en Viscofan, se pueda desarrollar alta tecnología y de gran valor. Seguro que sus experiencias serán de gran utilidad para todos nosotros. La segunda, empezando por aquí, Maite Agüeros, es licenciada y doctora en farmacia por la Universidad de Navarra, también es Executive MBA, y Maite posee una dilatada experiencia como investigadora en el área de nanotecnología para la administración de fármacos anticancerosos, macromoléculas y antígenos a través de mucosas. Es coinventora de 5 patentes y multitud de publicaciones y contribuciones en congresos internacionales y ha mantenido una amplia actividad dirigiendo tesis doctorales y colaborando con diversos centros académicos. Es socia fundadora y CEO de la empresa Innoap Pharma, dedicada al desarrollo de medicamentos innovadores mediante el uso de la nanotecnología. Persona altamente emprendedora que ha recibido numerosos reconocimientos por su labor. Maite, con su visión académica y ahora desde la trinchera, tratando de sacar adelante su proyecto, seguro que nos da alguna clave de cómo llevar la ciencia al mercado, que en definitiva no es sino explotar los recursos que la sociedad pone en algún momento en nuestras manos. Y ya para terminar, Felipe Prosper es el director del área de terapia celular y codirector del Servicio de Hematología de la Clínica Universidad de Navarra, donde desarrolla su labor asistencial centrada en el tratamiento de pacientes con mieloma y síndrome mielodisplásico. Estoy seguro que Felipe nos lo explicará en breve. Director del Programa de Medicina Regenerativa del CIMA, centrado en el estudio del papel de la epigenética y en la patogenia y el tratamiento del cáncer y la utilización de la terapia celular para el tratamiento de enfermedades humanas. Conozco a Felipe desde hace años y decir que siempre ha mostrado un alto afán en que sus investigaciones en el CIMA y en la Clínica Universidad de Navarra pudieran ser trasladadas al mundo empresarial y para ello siempre ha mostrado una gran colaboración. Felipe, en su calidad de médico investigador, también nos puede dar alguna clave sobre la dificultad de hacer llegar los avances médicos a su aplicación práctica y qué hacer para mejorarlo. Y ya sin más voy a pasar a darle voz a los ponentes. Vamos a dedicarle unos minutos a que ellos presenten sus proyectos, sus empresas. Posteriormente haremos iré lanzando una serie de preguntas para sus comentarios y finalmente creo que nos quedará un ratito, unos minutitos, aunque sé que vamos un poquito tarde, para algunas preguntas del público. Gracias. Me quedo con 2 mensajes de lo que has dicho, que es que tenemos que acelerar más, tenemos que ser mucho más rápidos. Eso lo asumo como propio en nuestra organización. La velocidad es importante, sin duda, y la vocación internacional también, ¿no? Es decir, no podemos caer en la endogamia, sino que la vocación de lo que hacemos tiene que ser internacional. Esos 2 mensajes me parecen muy relevantes. Yo voy a aprovechar estos minutos para dar un marco general de lo que es CNTA, lo que es nuestra historia, y no voy a entrar tanto en la parte tecnológica, en la que podremos entrar más adelante, durante esta hora y media que tenemos, ¿no?
Bueno, CNTA es Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria. La parte nacional es importante para nosotros porque esa vocación de ser referentes a nivel nacional la llevamos muy marcada. También somos una organización privada sin ánimo de lucro y la parte privada también nos pesa mucho. El origen de CNTA está gestado por el sector empresarial y eso ha marcado mucho nuestra manera de actuar y cómo nos organizamos. Es decir, las líneas de CNTA están marcadas por las empresas y nos enfocamos mucho a realmente a satisfacer sus necesidades y a intentar anticiparnos a las mismas. Hoy en día CNTA cuenta con 300 empresas asociadas del sector agroalimentario, es un volumen importante, empresas referentes a nivel nacional en sus sectores y creemos que esto pues, es de gran valor para lo que es el centro. También a día de hoy somos 145 profesionales, 75% mujeres y más del 80% universitarios, con lo cual también pues, tenemos yo creo un perfil profesional de muy alto nivel y lo considero además como parte de una cadena de transferencia de conocimiento al sector empresarial. Muchos de nuestros profesionales acaban trabajando en empresas del sector, lo cual en el corto plazo es doloroso, pero en el largo es muy beneficioso tanto para el sector como para esa creación de redes que llevan a la colaboración en proyectos, ¿no? Incluso en esta sala tenemos varios ejemplos de ello, incluso en esta mesa también, ¿no? Blanca, que yo creo que el cariño es perfectamente mutuo. A este nivel de talento sí que quería lanzar un mensaje, aprovechando que estamos en este foro, que nosotros, por histórico, tenemos determinados perfiles que nos resulta más o menos sencillo atraer, pues porque yo creo que tenemos un centro ya con un cierto recorrido y que pues para un determinado tipo de carreras pues somos objetivo, pero hay otros perfiles que estamos intentando incorporar y que nos cuesta más ahora, ¿no? Entonces lanzo aquí que varios de los proyectos en los que estamos desarrollando pues necesitamos ingenieros informáticos, matemáticos, telecomunicaciones, y normalmente pues nos cuesta más atraer este tipo de perfiles, con lo cual lanzo el mensaje de que si alguna persona quiere lanzar el currículum a CNTA, pues estaremos encantados de recibirlo. Sí que decir que a nivel general nosotros nos sentimos como una organización instrumental, es decir, no somos una organización finalista en sí mismo. Nosotros somos una herramienta para que el sector agroalimentario sea más competitivo y eso lo tenemos muy interiorizado en la casa. Eso yo creo que es muy importante dejarlo claro. Por otra parte, en cuanto a líneas generales de actuación en las que estamos trabajando últimamente, sin entrar en las tecnológicas, una de las líneas en la que estamos poniendo mucho foco en los últimos tiempos es vanguardia. Vanguardia visto como que queremos ser antena de lo que sucede en el mundo para servir de inspiración a las empresas asociadas y a nuestros propios investigadores en el desarrollo de proyectos. Como ejemplo, este año hemos estado en más de 40 eventos a nivel internacional en el que intentamos detectar las últimas tendencias, filtrarlas con nuestro conocimiento y experiencia y que eso sirva para alimentar los desarrollos. Creo que esa línea es muy importante, no tiene un retorno directo para el centro, pero como organización sin ánimo de lucro creo que tenemos que trabajar también en este tipo de cosas. Esa es una de las líneas. Explotación de resultados. Clarísimamente. Tenemos que enfocar nuestros proyectos desde el origen de los mismos a que tengan resultados aplicables en el sector industrial. Nosotros somos un centro tecnológico y hacemos investigación aplicada. Entonces, el enfoque a resolver retos concretos es importantísimo. Y en este sentido, bueno, estamos trabajando en procedimientos internos pre- y post-proyecto para que realmente esa transferencia de resultados sea eficaz, que tiene una doble misión. Uno, realmente contribuir a la misión del centro, que no deja de ser contribuir a la competitividad del sector, y dos, que nos genere recursos adicionales que nos permita seguir investigando a futuro. En este punto concreto sí que quería hablar de 4 casos que hemos desarrollado, 4 empresas de base tecnológica. La primera que lanzamos fue Sigsal, que era una plataforma para la gestión de la seguridad alimentaria. Creo que la idea era muy buena, y la ejecución y la relación con el socio no lo fueron tanto. Entonces, fue un fallido. Yo creo que hoy en día también hablar de fallidos, creo que hay que hacer cosas, iterar rápidamente y si no funcionan, pues a otra cosa, ¿no? Pues aquí fue nuestra primera experiencia y no funcionó. Posteriormente tuvimos una implantación internacional, replicamos nuestro modelo en Perú en 2013, con gran éxito y desinvertimos el año pasado, lo cual nos permite también generar recursos para seguir investigando y focalizarnos más a nivel nacional. Luego tenemos otra empresa, Nucaps, en colaboración o asociados con la Universidad de Navarra y con IDIFARMA, creo que es un claro ejemplo de colaboración universidad, centro tecnológico, empresa. Nucaps está recibiendo muchísimos premios, creo que es una tecnología muy novedosa y en los próximos años nos va a dar grandes alegrías, tanto a nosotros como a Navarra. Yo creo que como ejemplo de colaboración los distintos agentes del sistema de innovación.
Y ya muy en breve, espero que antes de cerrar el año, vamos a lanzar Nulab, que es otra empresa de base tecnológica derivada de resultados de investigación nuestros. Y Nulab creo que nace con una visión muy clara. Nosotros históricamente hemos hecho mucho control de producto y de proceso, es decir, tenemos unos laboratorios muy potentes, pero creemos que el laboratorio del futuro no va a estar fuera, sino va a estar dentro de las empresas. Es decir, estupendo esto, pues muchas gracias. Ya me lanzo ya, Damaso. Sí, seguro que tenemos unos minutos luego lo contaré un poquito más. Hablando de todo lo que, mucho y bueno que hacéis. Muy bien. Pero me ha llamado la atención que buscáis matemáticos, un centro de tecnología agroalimentaria. Curioso. Luego contaré un poquito más porque... Sí. Maite, adelante. Gracias, Damaso, y gracias a la organización por la realización de este evento, porque creo que es fundamental para el desarrollo de Navarra y como sociedad. Gracias al Gobierno de Navarra también por la organización. Y yo no me extenderé tanto en mi perfil, en presentarme, sino lo que me gustaría es dar a conocer las empresas biotecnológicas de desarrollo de medicamento, porque creo que son un claro ejemplo de traslación de la investigación, de los resultados de la investigación, en este caso en el desarrollo del medicamento, a la sociedad. Nosotros en Innoab Pharma lo que hacemos es desarrollamos medicamentos innovadores basados en nanotecnología. Esta empresa surge en el año 2013 y surge con la necesidad de llevar esa traslación de la investigación a la sociedad. ¿Por qué? Porque básicamente, pues todos entendíamos que habíamos tenido un gran apoyo social para realizar toda la investigación básica, que si no, no hubiera sido posible, y teníamos esa obligación moral de hacer la transferencia de tecnología. Es el Valle de la Muerte, nos llaman el Valle de la Muerte, ¿no? Estamos en ello, esperemos sobrepasarlo, porque sin duda cada día nos enfrentamos a multitud de retos, que esperemos que estas jornadas nos ayuden también a resolverlos y a poner los pilares para que sean más fácil solventarlos. Uno de nuestros retos principales también es en el desarrollo de medicamentos, es el poder tener medicamentos innovadores, pero sostenibles y accesibles. Creo que esto es fundamental desde el desarrollo de la base de este tipo de productos. Y empresas como la nuestra creemos que lo que pueden aportar y lo que están aportando es, sobre todo, una visión internacional. No estamos compitiendo, como bien decía Damaso, con nuestros vecinos, estamos compitiendo globalmente, tenemos tecnología y talento suficiente que, por suerte de las universidades, nosotros somos un claro ejemplo de este enlace que hay entre universidad y empresa, este talento y este conocimiento suficiente para poder competir a nivel internacional con nuestra tecnología. Y, por tanto, en el caso del desarrollo de medicamentos, redundamos tanto a nivel social con nuestro producto como a nivel de motor económico, que es fundamental para poder seguir desarrollando iniciativas como Innoab o como el resto de empresas biotecnológicas. Y al hilo un poco de lo que comentábamos de Navarra como región pequeña, es cierto, es una región pequeña, pero somos capaces, desarrollando estas tecnologías, es que somos capaces, y hay ejemplos ya, de atraer capital extranjero. Y yo creo que eso es lo importante, poder atraer tanto talento y financiación extranjera a Navarra para poder seguir compitiendo y creciendo. Por tanto, creo que es fundamental el desarrollo de compañías, en el caso que nos toca, biotecnológicas, que puedan trasladar todos los resultados de investigación a la sociedad y generar valor, riqueza y conocimiento. Pues muchas gracias, Maite. Sin duda alguna lo planteas de una manera muy, muy optimista y muy, fruto de casi de la necesidad como emprendedora, ¿verdad? Pero efectivamente hay que seguir insistiendo mucho en el talento y en la financiación, que no la tenemos que generar solo nosotros. Sería imposible avanzar. Blanca, adelante. Buenos días. Lo primero, realmente esta es una mesa casi de muchos amigos, ¿no? Porque hemos colaborado en algunos momentos. Yo creo que todos los que estamos en esta mesa hemos colaborado entre nosotros. Bueno, este es un ejemplo así un poco de andar por casa, también muy propio de las cuestiones locales. Nos conocemos todos y, en mi caso, yo he tenido una trayectoria de 15 años en CNTA, fíjate tú, ni uno ni dos, 15. Ahora estoy en Viscofan y Viscofan, desde luego, lo que sí es verdad es que es muy conocida en toda Navarra. Como somos pequeños, como somos pocos en toda la comunidad, una empresa como Viscofan
todo el mundo conoce a alguien que trabaja en Viscofan. O si no, mira, ya, si no conocíais, ahora ya conocéis a alguien. Viscofan es una empresa global, pero global de verdad. No es global porque tiene un proyecto en un sitio, es global porque tiene implantación fabril, o sea, fabricamos en 13 países. Creo que a veces yo me actualizo los datos y digo, no, eran 11, creo que ahora son 13. Tenemos presencia comercial en más de 100 países. Y gran parte de esto ha sido por el empeño de las personas que dirigen Viscofan, de los visionarios en su día, en el 75, pero también por una clara apuesta y un apoyo institucional que hemos recibido de distintas maneras. En una empresa de éxito es verdad que tienen que confluir muchas cuestiones, pero yo sí que voy a poner un foco muy fuerte en la apuesta de la I+D, no ahora, cuando todos sabemos que la I+D es importante. Yo recuerdo, cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Navarra, ya había una colaboración con Viscofan, y estamos hablando de antes del 90, echen cuentas. O sea, realmente Viscofan contrató a una serie de personas con un doctorado tierno de la Universidad de Navarra que, hombre, sabrían entre poco y nada de tripas celulósicas, pero allí se formaron como especialistas y son una parte importante del éxito de Viscofan. ¿Nosotros ahora qué hacemos? Nosotros desarrollamos productos que tienen, bueno, poco glamour. Poco glamour porque ustedes cuando van a comprar una mortadela, ustedes se fijan en la mortadela, no se fijan en la envoltura, ¿no? Pero la envoltura hace posible el producto y tiene un grado de desarrollo tecnológico muy relevante. ¿Qué es lo que hace Viscofan? Viscofan es especialista en doblegar los polímeros estructurales del mundo animal y del vegetal, que ha quedado un poco así, pero bueno, cogemos celulosa, que es insoluble, la disolvemos y le damos otra forma. ¿Para qué? Para hacer miles de productos. Pero para eso hace falta conocer mucha ciencia hacia abajo. Por eso es necesario que en Viscofan haya gente muy cualificada, de la misma manera que hace falta gente muy cualificada en la línea de producción. Entonces, el talento, absolutamente de acuerdo, clave. La internacionalización, clave también, pero es verdad que nosotros tenemos una buena ventaja, que es la tozudez de esta tierra. Entonces, yo creo que somos muy capaces de tirar adelante muchos proyectos. La colaboración, imprescindible. El apoyo de los centros tecnológicos, ni se diga. También es cierto que no tenemos que tener este ámbito que hay que colaborar con el que está en casa porque está cerca. No, tenemos que colaborar con el que está en casa porque es bueno. Y yo sí que creo que ahí el entorno es muy favorable. Y a veces los locales tendemos o a ser demasiado quizás pretenciosos con lo que somos, decir, oye, pues que somos los mejores, pues que somos los mejores. Bueno, en algunas cosas sí y en otras no, pero en las que no seamos tenemos que colaborar. Y ahí yo creo que es muy importante la visión global y la ejecución local para buscar el desarrollo local. Y última, aparte de nosotros que desarrollamos muchos productos, digamos, vinculados con poco glamour, como decía yo, vinculados a la industria alimentaria, a la industria cárnica y demás, tenemos también una visión más reciente que es la diversificación. Es decir, lo que yo denomino proyectos no tripas, y uno de ellos ha sido una colaboración que tenemos precisamente con tanto 3P como con la Clínica Universitaria de Navarra en un proyecto biomédico, que seguramente lo habréis oído en algún momento, de un parche para el corazón, para uso cardíaco. Y poco más. Muchas gracias, Blanca. Simplemente me vas a permitir que no esté de acuerdo contigo en el que no tiene glamour. Bueno. Por razones profesionales yo conozco muy bien el producto que trabajáis y tengo que decir, por ejemplo, yo nunca he fabricado una tripa celulósica, pero he fabricado cápsulas de gelatina y el producto original es exactamente el mismo que utiliza Viscofan. Para fabricar una cápsula de las que todos tomamos
hay que controlar en el proceso 145 variables. O sea, es decir, que hay mucha tecnología y hay mucha ciencia detrás. Y si además estáis haciendo proyectos como el colaborativo que estamos trabajando entre las tres entidades y generar un parche que se va a implantar en el corazón de un infartado, hombre, no os quitéis méritos, es decir, que hay algo más que glamour ahí, ¿de acuerdo? Muy bien, estupendo. Felipe, adelante. Bueno, primero de nada, muchas gracias a Gaikunde y muchas gracias a Damaso por invitarnos hoy a estar aquí. Y yo tengo que reconocer que no voy a hablar de la universidad mucho, puesto que yo creo que todos la conocéis y un poco la parte de investigación y la parte académica. Y también os quiero pedir disculpas porque yo en estas reuniones me siento un poco como un pez fuera del agua. Y reconozco que mi ámbito es el científico y a veces me es más fácil. Cuando tengo que hablar un poco de otras cosas más de política científica o de otros aspectos me cuesta. Cuando recibí la información de esta sesión, pues nos mandaron una serie de preguntas. Y la verdad es que viéndolas en el fondo se resumirían en cómo podemos hacer que el desarrollo de la investigación sea más productivo, más eficaz y en el fondo mejor. Y lo que he tratado de hacer es, desde la perspectiva de un investigador que por otra parte es médico, lanzar una serie de ideas o de preguntas. La verdad es que las dos presentaciones previas, tanto por parte de la directora de Sodena como de Aditec, han sido creo que han sido muy en la misma línea de algunas de las cosas que quiero mencionar. Vamos a ver, que a lo largo de estos años, ¿qué ha sido lo que a mí llevo ya prácticamente 30 años investigando? ¿Qué es lo que más dificultad me ha representado para pasar de la academia, de la investigación, del laboratorio, realmente a que esto se traslade a los pacientes y sobre todo que sea productivo? Y es el hecho de que la investigación está compartimentalizada. Hay quienes investigamos, hay quienes hacen un poco de traslación, hay médicos, hay industria, pero realmente no conocemos todos esos eslabones cómo ponerlos en comunicación. Y esa es una de las ideas que a mí me gustaría lanzar. Hace falta que haya inversión, esfuerzo en esos eslabones intermedios que son capaces de coger una idea, personas que sean capaces de coger una idea de la academia y llevarla realmente no a la clínica, sino incluso al desarrollo comercial, a la I+D, que traspases ese valle de la muerte. Yo creo que es una cosa en la que pues esa inversión es compleja y esas personas son complejas de encontrar. ¿Qué más ideas que decir? Vamos a ver, la investigación, nos vimos hablar ahora continuamente de la investigación translacional. Creo que tenemos que tener un poquito de cuidado. La investigación, yo creo que no hay que dividirla en translacional, básica o clínica, sino que hay que dividirles en investigación buena y mala. Y para que de verdad la investigación sea productiva, tiene que haber investigación básica para que podamos trasladar ideas básicas. Y yo veo cada vez más y más y más, no que todo tiene que ser translacional, que todo tiene que ser aplicado. Por favor, no nos olvidemos de que la investigación nace de la investigación básica. Y si no hay esa investigación básica, no trasladamos nada a ningún sitio. 3. Hablamos de talento. Y hace 2 semanas tenía que dar una charla en el Congreso de la Sociedad Española de Hematología y me pedían que hablara de investigación, en general una charla de un conjunto entre la Sociedad Europea y la Sociedad Española. Y estaba el presidente de la Sociedad Europea y me preguntaba directamente, cuando acabé la charla, me preguntó directamente, ¿qué harías para conseguir mejorar la calidad de los investigadores o la investigación o los programas que apoyan los investigadores? Y le dije una cosa que puede incluso no ser demasiado políticamente correcta, y es que siempre estamos pensando en atraer el mejor talento y siempre queremos las mejores personas. Y entonces la financiación la dirigimos fundamentalmente a personas en el marco europeo que tienen currículums espectaculares y son muy, muy, muy buenos. Bueno, cuidado, que si solo potenciamos lo excepcionalmente excelente y nos dejamos entre medias un montón de masa crítica que hace falta para que las cosas funcionen, podemos llegar a no tener resultados. Hacen falta gente muy, muy buena, pero hace falta una masa crítica de gente también que forma parte, soldados que forman parte de que estas cosas funcionen. Y a veces en los programas de investigación parece que solo podemos investigar al que es 10.
y hay que investigar, hay que ayudar también a los demás. ¿Qué me he encontrado también a lo largo de estos años en la parte de investigación, que me parece que es algo que deberíamos solucionar? El seguimiento de los proyectos. Es verdad que las entidades cada vez siguen más el seguimiento de sus proyectos y cómo dar cuentas de la investigación que hacemos, pero lo que yo veo en mi día a día es muchas veces que ese seguimiento es un seguimiento muy gestor y muy administrativo. Y a veces, en el fondo, lo que querría es mayor integración o mayor colaboración entre quienes han dado el dinero y van a seguir el resultado de esos proyectos y quienes estamos investigando. Mayor diálogo en conjunto. Y yo creo que esa es la manera de verdad de saber si los proyectos funcionan o no funcionan. No con memorias cada 3 meses, sino interaccionando. Y bueno, no sé, estas son algunas ideas que me parece que podríamos discutir o podríamos profundizar en ellas para ver qué podemos hacer. Y una última. Yo realmente Navarra creo que es un ejemplo en muchas cosas. El S3 me parece que es una gran idea y yo solo pediría a los políticos o a los gestores una cosa, que es que los proyectos de desarrollo tienen que durar muchos años. Nada que dura 4 años va a tener un resultado real. O sea, o pensamos a largo plazo o no hay manera. Esto es así y cualquiera que ha hecho investigación, yo estoy encantado de tener un consejero al que conozco de cuando los dos trabajamos en el laboratorio y él hacía citogenética, yo hacía lo que podía y sé que sabe de ciencia. Y esto de hecho, casi me da miedo lo que sabe de ciencia, porque cuando vayamos a pedirle dinero nos va a decir, pues es que sabe más que nosotros. Pero bueno, yo creo que estas personas tienen que sentar las bases de algo que no dure una legislatura política, sino que dure a largo plazo y solo así conseguiremos que las cosas avancen. Estas ideas. Muchas gracias, Felipe. Desde luego, el tener el consejero que tenemos tiene que ser una gran ventaja para Navarra. No solo es que sepa de ciencia, pero es que también sabe de empresa. También. Y sabe bastante, además, de empresa. O sea, que esperemos que sea también una ayuda importante para todos nosotros. Y bien, bueno, vamos a charlar un ratito. Y bueno, sé que el tiempo se nos ha ido un poquito, pero bueno, vamos a ver si en 30-35 minutos podemos charlar un poquito. Me dirijo a Héctor, pero podéis participar todos vosotros en cualquier momento, porque a mí me gustaría comentar algo respecto a lo que es tecnología, industria alimentaria y salud. Es decir, parece que están reñidos, ¿verdad? Parece que cuanto más tecnología metemos a los aspectos de alimentación, parece que no es salud. Hoy, si encima además le ponemos la palabra bio por delante, todavía peor, ¿no? ¿Cómo lo ves desde tu posición del centro de CNTA y, por supuesto, el resto de ponentes? Sí, es una pregunta muy relevante y a mí me causa a veces cierto desasosiego, ¿no? Porque cuando hablamos de tecnología de alimentación, yo muchas veces veo como en la sociedad una cierta percepción a priori negativa. Es decir, cuando hablamos de tecnología, cualquier otro sector, la percepción a priori suele ser positiva, automoción, electrónica, energías renovables, la que sea. Y en alimentación parece que la tecnología es contraproducente y, vamos, yo no puedo estar más en desacuerdo. La tecnología en alimentación ha ayudado a lo largo de la historia en que tengamos alimentos muchísimo más seguros, que la vida útil de los alimentos se alargue, que evitemos el desperdicio alimentario y realmente muchísimas cosas más, ¿no? Entonces yo creo que hay que intentar cambiar esa percepción social, incluso a veces esa cierta quimiofobia que percibo por una percepción más positiva de la alimentación. Y luego sí que quería decir que la mesa, para mí, en mi opinión, de ciencias de la vida y mezclar un poco los perfiles que estamos, me parece que está muy bien traído, porque cada vez se ve más el concepto de food as medicine y que realmente el vínculo que tiene la alimentación con la salud es muy relevante y es uno de los factores también que ha hecho que la esperanza de vida haya aumentado, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que realmente el vínculo alimentación y salud ha tenido mucho peso en los últimos años y va a seguir teniendo más peso a futuro. Y sí que me gustaría lanzar un mensaje en cuanto a que la tecnología lo que ayuda es a resolver retos y esos retos siempre van en beneficio de la sociedad. ¿Y dónde crees tú que puede estar el problema? ¿Por la percepción de la sociedad? ¿Falta de información, falta de formación? ¿Los canales de comunicación no han sido adecuadamente utilizados para dar esta idea? Mi reflexión, muy rápida y casi improvisando, te diría que al final la industria alimentaria, como cualquier otra industria, tiene varios objetivos. Satisfacer
los intereses de unos consumidores de la mejor manera posible y generar unos beneficios. Entonces, en esa generación de ese beneficio a través de la alimentación, siempre parece que el que generes un beneficio es algo negativo, cuando no es así. Realmente es que estás dando un valor a un consumidor y eso te hace que generes un beneficio. Entonces, parece que... Y luego hay otro factor importante a nivel social. A nivel social, no cabe duda de que la población en España y en Europa pues, sufre de determinadas enfermedades que están vinculadas con un doble factor. Estilo de vida, es decir, somos mucho más sedentarios de lo que éramos antes, y tipo de alimentación. Entonces, resulta muy sencillo infantilizar a la población y buscar un enemigo exterior, que es que la industria me está obligándome a alimentarme mal, ¿no? Entonces, yo creo que no, realmente creo que tenemos opciones para elegir, creo que cada vez tenemos una sociedad más formada y tenemos que ser conscientes de cuál es la dieta que tomamos, cuál es nuestro estilo de vida y cómo entre esos dos factores contribuimos a tener una vida más saludable y más larga. Muy bien, estupendo. Blanca, vosotros que sois una compañía de éxito, claro, algún día a lo mejor igual nos podrás contar en otro foro cómo ha sido esa evolución de esta, es una compañía local, en Navarra, España, a llegaros a comparar vuestro competidor más importante y además de un tamaño inmensamente superior al que teníais hace unos años, ¿no? Y como decía antes, un modelo de éxito. ¿Ese modelo vuestro es reproducible en Navarra para otras empresas? Pues mira, yo creo que de la misma manera que podría ser reproducible el tema Google. O sea, cuando una industria o un visionario en un garaje de una universidad o donde sea, lo que hace es dar respuesta a una necesidad real y global, entonces hay una posible momento de éxito. Yo sí que creo que el modelo Viscofan se puede repetir, como se podría repetir el modelo Google, insisto, porque en el momento en que alguien entiende una necesidad y es capaz de ponerla, de hacerla realidad, efectivamente. En el caso de Viscofan, en su momento, pues bueno, los visionarios que la hicieron posible detectaron que ellos, sabiendo de celulosa, pues mira, esto de las tripas, pues, y allá que se metieron, ¿no? Después, yo creo que con esa experiencia se atrevieron con el colágeno. Y también hay una parte de audacia que creo que es importante para eso. O sea, yo sí que creo que Viscofan es una empresa de audaces. Porque ¿quién teniendo 200 empleados va a comprar una empresa de 2.000 en el 90 y que sea alemana? Señores. Entonces, yo sí que creo que hay una parte de valentía, pero insisto, creo que la clave está en haber entendido una necesidad y haberla solucionado con éxito. Y ahí yo sí que creo que la apuesta de I+D es clave, porque es entender las claves de una celulosa, las claves de un colágeno. Y ahora, pues eso, en lo que estamos, el colágeno, el polímero estructural del mundo animal. Hombre, pues igual tiene algún uso médico, ¿no? Esa es la cuestión, hacerse retos y responderse. Y yo creo que el modelo Viscofan es replicable con esos ingredientes, con clara profundidad científica y con esa audacia empresarial que hace que algún visionario diga, hombre, go, vámonos. ¿Y tú crees que en el entorno del S3 y bueno, pues todo lo que se está haciendo a nivel, primero navarro, ¿no? Y también nacional, se está fomentando esa audacia o ese entorno o ese ecosistema para que los emprendedores, los que están en empresas o en el mundo académico o científico, en un momento determinado puedan dar ese salto o se sientan apoyados para, de una manera audaz, emprender, pero emprender, entre comillas, a lo grande? A lo grande. Pues yo creo que en principio sí. Hablaba Maite del Valle de la Muerte, y es verdad. O sea, pero es cierto que también Navarra en eso yo creo que tiene un par de programas que son bastante relevantes, como es Impulso Emprendedor y el programa Horizon. O sea, yo sí que creo que hay algunas herramientas. Eso sí, las ideas son clave. Y solamente cuando una idea entronca, de verdad, se junta con una necesidad, eso sale adelante. Y luego hay que ponerle mucho esfuerzo, evidentemente. Por eso los emprendedores que se pueden ver y que hay, como digo, iniciativas a nivel navarro que promueven ese emprendimiento, tienen ese punto de entusiasmo, porque es verdad que es necesario. Si no se le pone pasión,
pues entiendo que una empresa que es tú, digamos, tu idea y demás, no eres capaz de llevarla adelante. O sea, yo creo que hay herramientas. ¿Tendría que haber más? Probablemente, probablemente. No en vano, el término Valle de la Muerte existe y será porque se fracasa mucho, ¿no? Sí. Entonces, pues sí. Quizás hay una cosa que apuntaba Felipe hace un momento, que en el seguimiento de proyectos o la ayuda o el control que recibimos de la Administración sea quizás menos administrativo, Menos burocrático, sí. o menos burocrático, y será más de seguimiento, de evaluación, de avance del proyecto y de que no se pierdan las oportunidades que posiblemente durante la evolución del proyecto se generen. Quizás es lo que quizás tú querías expresar, Felipe. Sí, bueno, en definitiva, entonces hay ahora, o yo percibo una sensación de que todos tenemos que hacer un poco de todo. Tenemos que ser capaces de trasladar nuestras ideas científicas a la práctica, al beneficio industrial, poco menos que a la comercialización. Y yo la verdad es que no estoy de acuerdo en esto. Creo que cada uno tenemos nuestras áreas, la cabra tira para el monte. Si tú haces investigaciones en el ámbito en el que estás, y lo que tiene que haber herramientas es de personas que con distintas experiencias y capacidades sean capaces de identificar las oportunidades y sacarles beneficio. No que todos... O sea, si a mí me viene alguien y me dice, es que tienes que hacerte emprendedor y montar una empresa, yo es que si hubiera querido hacer eso me hubiera dedicado a otro negocio. Y creo que ahí es donde me tienen que ayudar y donde yo veo que no encuentro esas ayudas. Sí, bueno. Yo tengo que decir, por experiencia con Felipe, que sin hacer nada auspiciado por ningún organismo, ninguna entidad, ni Navarra ni nacional, lo que Felipe está diciendo ahora de acompañar a los proyectos, de ayudar realmente a la implantación de los proyectos, no al mero control administrativo, él lo ha demostrado. La unidad de terapia celular que tenemos en 3P, pues se debe a su cesión de recursos de una manera gratuita y el cesión de conocimiento, el compartir tecnología con nosotros. Y nosotros hemos sido capaces de generar pues, una unidad industrial de terapia celular, no del ámbito clínico. No necesitamos ninguna entidad pública, ¿verdad? Pero claro, Felipes hay pocos, ¿no? Entonces tendríamos que fomentar ese acompañamiento, ¿no? Según os estoy entendiendo, no meramente administrativo de los proyectos. Para decir, había una serie de hitos, los has cumplido, había un presupuesto, has justificado el gasto y ahí nos quedamos, ¿no? Tiene que ser algo más, ¿no? Aparentemente. Muy bien. Maite, Felipe, ¿por qué son tan caros los medicamentos? Sobre todo los de las nuevas terapias. La respuesta políticamente correcta. No, lo que vosotros pensáis. Pues claramente. porque hay accionistas que tienen que retornar sus inversiones y al final proporcionalmente hablando se obtienen beneficios que yo creo que en ocasiones no son necesarios. La excusa es que hay que invertir mucho en investigación, pero bueno, yo creo que eso es parcial. Pero tú dices que es excusa. Yo creo que es verdad, pero igual no son 10, sino solo 5. Creo que es una exageración lo que a veces, con los medicamentos, los nuevos medicamentos, es decir, yo soy médico y lo que no entiendo es por qué cada nuevo medicamento cuesta un logaritmo más que el anterior del mismo tipo. Y yo creo que eso no es exclusivamente por el coste de la investigación ni del retorno de lo que se ha invertido, sino que hay otros aspectos de beneficios que yo no comparto. Pero bueno, esta es mi opinión personal. Bueno, yo creo que cuando hablamos de caros, todo relativo, todos conocemos, bueno, pues es verdad, y son noticias las últimas terapias que salen y salvan vidas, hablamos de las CAR-T, o sea, están salvando vidas, pero a un precio de 2 millones de euros, pues efectivamente es desproporcionado, ¿no? Yo hablaba al principio que uno de los grandes retos que tenemos también y las compañías biotecnológicas es precisamente esto, desarrollar medicamentos que sean accesibles y sostenibles, pero claro, todas las partes evidentemente tienen que tener su retorno. Cuando hablamos de pues todos los fondos de inversión, que sin ellos sería imposible completamente desarrollar ningún medicamento ni ninguna terapia, pues sabemos que muchos fracasan
¿cuántos? Un 80% de los desarrollos tecnológicos fracasan. Si 2 salen bien, pues efectivamente tiene que haber una compensación, porque no tenemos que olvidarnos que, bueno, ahora me pongo quizás el gorro de inversor, no es el mío, pero son inversiones de alto riesgo y ese alto riesgo también debe compensarse, pero a la vez esto no puede ir de manera aislada. O sea, esto tenemos que llegar a un entendimiento para que esos medicamentos y todo ese avance sea accesible. Y yo creo que en parte es el reto que tenemos también bueno, las compañías que estamos desarrollando este tipo de productos, porque siempre hablamos, bueno, pues licenciamos a una compañía grande, ¿no?, que al final va a poner el precio. Hay un momento en el que nosotros como compañía perdemos bueno, pues esa cadena del acceso a mercado. No llegamos al acceso a mercado, o sí podríamos llegar, ¿no? Porque tenemos opciones también para ser nosotros los que podamos acceder al mercado. ¿Por qué no? Hablamos también pues, de ser ambiciosos, ¿no? Ese aspecto de decir, podemos llegar. ¿Por qué no podemos salir a cotizar a bolsa una compañía pequeña, salir a cotizar, poder financiarnos nosotros y no depender tanto, ¿no?, de esta comercialización de un tercero? Yo creo que son retos muy importantes que sin duda hay que plantearse y en los próximos años serán cruciales para poder tener, bueno, pues una salud para todos. Obviamente el concepto caro o barato pues, bueno, depende de quién lo diga, ¿no?, de quién lo vea, pero lo que es evidente es si se puede pagar o no se puede pagar. Y en nuestra sociedad lo pagan los sistemas nacionales de salud y yo creo que eso va a ser muy difícil que pueda ser soportado. Entonces, yo pregunto, ¿no?, es decir, que quizás algo de nuestra I+D o de nuestra desarrollo tendría que ser para desarrollar tecnología que vayan enfocadas a reducir claramente los costes de los medicamentos, el precio del medicamento, porque se hace investigación fundamentalmente terapéutica, pero claro, sin límite de coste. Claro, eso es difícilmente sostenible. Héctor, también para todos, insisto, por favor, podéis intervenir en cualquier momento vosotros, aunque también para la industria alimentaria, y le hago así la pregunta a Héctor. Las nuevas tecnologías, es decir, estamos hablando de alta tecnología en el ámbito agroalimentario, estamos hablando de alta tecnología en productos, según dice Blanca, de poco glamour, pero yo insisto, de alta tecnología. Estamos hablando de ciencia y de ciencia de calidad y de ciencia en la frontera del conocimiento como la que hace Felipe, pero al mismo tiempo estamos hablando de las nuevas tecnologías, la tecnología digital, la robótica, el Big Data, etcétera, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo integráis vosotros en vuestros propios desarrollos de proyectos de I+D, de ciencia o proyectos empresariales? ¿Cómo se integra? Ya te he comentado que... ¿O nos tenemos que olvidar para que otros lo hagan? No, yo creo que es muy relevante lo que dices. No tenemos que hacer nada de esto. Es importantísimo y cada vez está tomando más fuerza el ser capaz de tener este tipo de herramientas, que yo llamo más herramientas, que nos ayuden a desarrollo de proyectos de más valor. Bueno, en Navarra está en proyecto el Polo de Innovación Digital, que en teoría lo que va a hacer es dar capacidades potentes a la región en estas tecnologías que permitan de alguna manera que todos los agentes que estamos en el sistema nos beneficiemos de las mismas para desarrollar proyectos de más valor. En el ámbito concreto nuestro, como decía antes, bueno, NULAB, el proyecto que vamos a lanzar, nosotros creemos que el laboratorio va a ir a las líneas de producción, que no tiene sentido que yo coja una muestra, te la mande a San Adrián para que me la analices y me des sino que el desarrollo de la visión, la sensórica, la explotación masiva de datos nos va a ayudar mucho en un futuro cercano y en el medio plazo a que realmente la calidad y la seguridad alimentaria estén en las líneas de producción. Y para eso es importante tener realmente esa capacidad de computación, de análisis masivo de datos, de machine learning, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante que desarrollemos esas capacidades como región de manera transversal y sean herramientas de las que nosotros utilicemos para desarrollar proyectos de más valor añadido. Maite. Bueno, pues sí, realmente, a ver, creo que es fundamental. Nosotros, pues bien, desde el campo de la biotecnología, lógicamente es transversal, o sea, esto lo aplicamos de manera transversal y bueno, pues fruto de ello son todas las colaboraciones, no tengo mucho más que
que añadir a lo que comenta Entonces, Héctor en nuestro sector. Quizás podríamos decir entonces que Navarra también necesita desarrollar estas nuevas tecnologías que por sí mismas son generadores de riqueza, por sí mismas, y de conocimiento, ¿no? Pero como apoyo fundamental a que se pueda desarrollar ciencia de valor o tecnologías en el mundo agroalimentario, en el mundo de la biomedicina. Sí, en el caso de Viscofan es verdad que la introducción de todo lo que es sensórica, 4.0, etc., claro, es que está todo llegando. Es como que la senda abierta por la automoción nos ha venido ya a todos, a la agroalimentaria, a todos, ¿no? Entonces, ya es una necesidad. Y yo ahí sí que creo que este tipo de cuestiones, igual que en terapia celular, poder hacer escalar de una manera eficiente los sistemas celulares, pues esto es un reto. Es un reto en el que empresas como 3P, como vosotros o como nosotros en este ambicioso proyecto del corazón, pues bueno, también tenemos que incorporar la mejor tecnología. Y ahí también hace falta colaborar. Y de nuevo, colaborar con grandes, porque solamente cuando se colabora con los grandes es posible hacer esa traslación de que los ATMP, los productos de terapia avanzada, pues puedan ser realmente factibles, como antes hemos visto que en otros casos de la industria se han abaratado costas. Antes, ¿quién ha hablado de genómica? Aquí la genómica nos gusta a todos porque es verdad que es lo que somos. La genómica supone entender lo que somos, nuestra secuencia de bases. En el caso, cuando se acabó el genoma humano, secuenciar todo el genoma, ¿cuánto costaba? Ahora se secuencia mucho más. Es decir, tenemos que dar esos saltos tecnológicos que permitan abaratar y llegar. Y eso viene vía 4.0, incorporando tecnología y haciendo comunicación entre distintas necesidades. Y entonces, vamos a ver, si estamos convencidos de esto, ¿no? Yo creo que no hay ninguna duda, es decir, pero realmente, en vuestro caso, igual no me puedes responder, ¿no? También Maite, es decir, realmente de esas nuevas tecnologías que estamos aplicando en nuestros procesos, en nuestra ciencia, ¿no? Es decir, ¿cuánto es navarro? ¿Cuánto es de origen navarro? ¿Cuánto es de empresas navarras? ¿Cuánto participan nuestras universidades en ese desarrollo digital o tecnológico que necesitamos, complementario a nuestra propia actividad de nuestro negocio? Porque yo estoy escuchando, y no es la primera vez que hablamos de que esto es algo absolutamente necesario, pero no lo tenemos en Navarra, ¿o sí? Pues en parte. En Navarra hemos tenido un 3P y hemos tenido la clínica universitaria y también colaboramos con el Gregorio Marañón, pero en parte lo tienes. Y si lo tienes cerca es más probable que colabores. También lo tienes que conocer y por eso estos foros tipo Aditec y demás nos hacen conocer a los grupos de investigación. Pero efectivamente, si lo que necesitas está fuera, pues igual irás a colaborar fuera. Y no pasa nada, siempre que también no pierdas la visión local. Felipe. A mí me parece, o sea, las tecnologías están cambiando muchas cosas, pero las tecnologías son muchas, muy diversas, muy sofisticadas y muy caras. Antes hemos hablado de que Navarra es una comunidad pequeña, lo cual tiene ventajas y desventajas, pero no podemos ir a todo. A mí la estrategia S3 que va dirigida a ciertos campos me parece que es una buena manera de empezar. Una de las preguntas que nos hacían era si era muy amplia la estrategia. Yo creo que no es demasiado amplia si somos capaces de en cada uno de esos ejes bajar a las cosas concretas. Entonces, cuando se habla de tecnología, a mí me preocupa que todos queremos tenerlo todo, todos queremos secuenciar, todos queremos tener Big Data, todos queremos tener 3D printing, todos queremos tener todas las cosas. Y creo que eso no es viable y que lo que hay que hacer es ver en qué somos mejores o en qué somos más capaces de desarrollarlo y apostar por esas cosas. Y no está nada mal. Unas las hacemos nosotros y otras las traemos de fuera para que alguien nos ayude que se ha dedicado a eso. No tenemos la suficiente envergadura para apostar por todo y creo que eso es... O sea, no hace falta saber de todo, es mi opinión. Muy bien. Maite, ¿querías aportar algo más? No, completamente de acuerdo. Es que yo creo que la clave de todo es colaborar y no colaborar, decías, tenemos en Navarra estas tecnologías,
Bueno, pues no, muchas de ellas no las tenemos, pero creo que no pasa nada y nos enriquece mucho porque a veces yo veo que tenemos como un cierto complejo en la salida al exterior, en hacernos internacionales, ¿no? Esto yo creo que para nada, y una de las maneras que nos ayuda, sin lugar a dudas, es la colaboración. Nosotros tenemos un equipo de colaboración de 42 entidades que están por todo el mundo y estamos colaborando, bueno, pues con quien lo sabe hacer mejor en cada área, desde el punto de vista fabricación, calidad, conocimiento, regulatorio. Entonces yo creo que esto al revés enriquece y enriquece a algo que, bueno, que hoy en día estamos aquí, bueno, continuaremos estando, pero es enriquecedor y por supuesto no podemos tenerlo todo ni de la mejor manera. Muy bien, hablemos un poquito de talento. Lo hemos comentado anteriormente, es decir, talento orientado a nuestro ámbito de actuación, es decir, la tecnología agroalimentaria, ciencia básica y aplicada, como tú haces, Felipe, y ciencia o tecnología para los nuevos medicamentos. ¿Generamos en Navarra, o creéis que tenemos en Navarra talento suficiente para nuestras necesidades? ¿Empiezo yo? Bueno. ¿O están bien orientadas nuestras universidades y nuestras escuelas de formación profesional? A ver, en líneas generales yo creo que sí tenemos un sistema educativo potente y adaptado a las necesidades. No cabe duda de que la sociedad cada día y las necesidades de la empresa evolucionan más rápido y no es tan fácil cambiar los programas educativos con esa rapidez. Pero yo creo que razonablemente evolucionan bien. Luego sí que para mí es relevante que ese talento de alguna manera contribuya al sistema navarro de ciencia e innovación. Y ahí sí que para mí hay dos acciones concretas que además felicitar porque parece que están bien enfocadas. Uno, el ser capaz de dotar de financiación plurianual a los centros de investigación facilita mucho el poder estabilizar talento o atraer talento, porque al final, si tienes proyectos plurianuales, es mucho más fácil que tú puedas dar un plan de carrera a un investigador. Eso facilita mucho. Y luego las ayudas predoctorales y postdoctorales también creemos que son unos instrumentos muy buenos. Entonces, tenemos las dos partes. Un poco la cantera que sale de las universidades y los centros de formación profesional, que yo creo que razonablemente generamos perfiles interesantes. Y luego el poder poner instrumentos que ayuden a que ese talento llegue a los centros de investigación. Nosotros, bueno, pues sin duda uno de nuestros grandes retos también es encontrar determinados perfiles. Y esto nos pasa porque tienen que venir a Navarra y al final, bueno, pues necesitamos una masa crítica pues mucho más grande, suficiente para poder hacerlo atractivo a estos perfiles que puedan venir. Y luego no nos olvidemos que vienen a Innoab, una empresa pues pequeñita y de alto riesgo, con lo cual nosotros el atraer talento pues no nos resulta fácil, pero lo hemos conseguido, somos nosotros los que nos hemos adaptado. Yo creo que tenemos un equipo brutal de colaboración a nivel internacional y lo hacemos así porque por suerte aprovechando de pues todas las tecnologías que tenemos, ¿no? Ahora da igual, estás haciendo una conferencia con Boston, simplemente es, bueno, pues quizás el cambio de hora es lo único que tenemos que ajustarnos, ¿no? De esta manera lo hemos conseguido, bueno, pues esos perfiles que no los encontramos aquí, atraerlos y tener un gran equipo. Y también colaboramos y creo que esto tenemos, bueno, pues bastante sentido de la responsabilidad de pensar que, bueno, pues en las universidades, como bien decía Héctor, pues las necesidades de la empresa están avanzando más rápidamente, pero para esto este programa, por ejemplo, pongo un caso concreto en el que estamos participando, que es el de doctorados industriales. Nosotros asumimos, ahora mismo tenemos un doctorado industrial que lo que hacemos, bueno, pues para mí, yo lo veo en aquel momento, hubiera sido una suerte poder hacer un doctorado, pero hacer un doctorado desde el punto de vista de la investigación básica, por supuesto, porque hay que aprender a investigar, pero desde la parte de las necesidades de la empresa. Entonces yo creo que esa combinación puede, bueno, pues ser un programa de éxito y al final tener pues esos perfiles profesionales que bueno, pues que nos van a solucionar necesidades que tenemos, yo creo que todas las empresas, ¿no? Que estamos tenemos aquí a nuestro consejero de universidades, quizás sea un tema a tratar con él en los próximos días, ¿sí? Quizás algo parecido se podría hablar también de la formación profesional Yo lo iba a decir, yo era lo que iba a decir, porque es verdad que todos pensamos en perfiles, bueno, como los que estamos aquí en esta mesa, de alta cualificación.
A ese nivel está muy bien y luego contamos con una cuestión bastante importante, que a nivel de ¿qué es lo que hace que nos quedemos en una empresa o en un sitio de trabajo? A mí me explicaron que 3 componentes. El tipo de trabajo, es decir, que a ti estés alineado con lo que haces, o sea, que te guste. La cuestión económica y luego que sea compatible con tu vida personal. Esas son las 3 motivaciones. Con 2 de ellas vives y con 3, por supuesto. Con una no. A mí me pueden pagar lo que sea, pero si no está alineada con mi vida personal y no me gusta lo que hago, voy a estar fastidiado. A ese nivel, los perfiles de alto nivel, los navarros tenemos buen pronóstico porque generalmente somos de efecto boomerang. Si nos vamos, volvemos, queremos volver. Pero también se tiene que facilitar la vuelta y eso a veces no es fácil. No es fácil asumir decisiones como las que yo conozco en una persona muy próxima a mí que vino a Navarra a ganar la mitad, porque renunció a una beca, a un contrato Marie Curie para irse a un centro tecnológico del sur de Navarra. Bueno, pues esto es lo que hay, si tú quieres volver, ¿no? Ahí sí que puede haber un llamamiento a lo que son los programas de reincorporación de las personas. Bueno, en lo que es el retorno del talento, Claro. también, no sé, yo creo que hay que meter el concepto de económico, economía social. Es decir, es talento en el que Navarra ha invertido mucho. Por supuesto. Durante muchos años. Se ha ido por razones profesionales o académicas, ha hecho una carrera profesional o científica estupenda en el extranjero y lo queremos recuperar. Pero también yo creo que el mundo científico tiene que tener también menos aferrarse menos al tipo de trabajo. Porque al final lo que hace la formación científica es formatearte el cerebro y eres perfectamente útil para resolver problemas. ¿Usted en qué es especialista? Pues yo creo que en resolver problemas, sean de biología molecular, sean de analítica en un laboratorio o sean en una empresa, ¿no? Eso es una cuestión clave. ¿Y qué tendríamos que hacer? Entonces, porque todo lo que has dicho está muy bien, yo creo que lo compartimos todos, pero ¿qué tendríamos que hacer para retener el talento propio o el que ha venido y para recuperar el talento que se ha ido fuera? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad, como las universidades, el gobierno, las empresas? Algo habrá que hacer, ¿eh? Si nos interesa recuperar ese talento o retenerlo. Iba a hacer en este aspecto del talento, me gustaría hacer dos reflexiones. Una, retener o traer talento. Todos sabemos que las estrategias están basadas en ofertar cosas o proyectos a largo plazo y ofertar incentivos que a una persona son económicos, son sociales, que le permitan querer volver. Pero yo quiero lanzar otra idea. O sea, a mí me parece que es muy importante ya no traer o retener talento, sino generar talento, y para generar talento hay que generarlo abajo, en la educación, al principio, en establecer, y esto es un aspecto más de los modelos sociales que tenemos. O sea, si empezamos a trasladar en las fases iniciales de la educación que los modelos que nos interesan son de gente emprendedora, de gente investigadora, yo me restringo al ámbito investigador, que es el que puedo conocer, y si eso lo empezamos a hacer en los colegios, eso es lo que generará a largo plazo talento que luego será mucho más productivo. A veces nos centramos en el talento ya, es decir, post-universidad. No, empecemos por el principio. Empecemos por... Yo no sé, en España hay algunos planes o algunos programas de esto, pero yo he visto más estos programas en países del norte de Europa, donde los investigadores vamos a los colegios. Realmente, en vez de enseñarles el modelo, y perdone si alguien se lo toma mal, el modelo de conseguir el éxito económico, financiero, de no sé qué, van a los colegios para transmitirles el modelo de las personas que dedicadas a la investigación cambian la vida de otras personas, los médicos. Y eso tiene un impacto. Eso tiene un impacto en que generas la ambición de un talento diferente. Y yo creo que eso es una cosa que hacemos poco en este país. Yo creo que hubo un programa, de hecho yo participé en Gobierno de Navarra precisamente también, en ir por los colegios, institutos, explicando qué es ser un investigador. Porque no hay conocimiento, no se sabe qué es ser un investigador, parece que somos bichos raros de laboratorio que, bueno, pues algo hacemos, ¿no? Casi no tenemos vida. Entonces, bueno, pues ese conocimiento, pero creo que esto también, bueno, es parte nuestra, ¿no? Tenemos que
enseñar y mostrar qué es lo que hacemos los investigadores, qué es lo que podemos hacer por la sociedad, ¿no? Y que nos vean, bueno, que pueda ser un modelo también, un modelo profesional que difícilmente a ningún niño que lo vayas a preguntar ahora quiera ser investigador. Entonces yo creo que aquí tenemos un papel fundamental, que yo creo que esto sí que va cambiando en saber explicar y que se nos entienda qué es lo que estamos haciendo, que es fundamental. Bueno, yo diría no solo que es ser un investigador, que es ser un empresario, ¿no? Que es ser un emprendedor, que es ser un director de una fábrica, es decir, que eso también es talento. Totalmente. Y además me gustaría hacer una pregunta, porque en este tema del talento yo creo que uno de los, más allá de que tengamos atractivo como región o no, yo creo que cada uno debemos asumir nuestra parte de responsabilidad. Es decir, para atraer talento, ¿qué tengo que hacer yo como director general de CNTA? Primero, tener un proyecto ilusionante, es decir, que general que lo vea y, joder, qué ganas tengo de ir a trabajar ahí. Eso ya es el primer factor. Segundo, dar unas condiciones económicas y no económicas de trabajo que también sean suficientemente atractivas y ver un poco dónde le aprieta el zapato más a cada persona. Y tercero, un tema en el que estamos trabajando nosotros vinculamos y vamos a vincular cada vez más a futuro la retribución del personal con la marcha o con la actividad del centro, tanto en la actividad general como en la explotación de los resultados de investigación que se puedan generar. Es decir, tienes que involucrar a la persona con tu propio proyecto. Y yo creo que si todos, de manera individual, asumimos esa responsabilidad que nos toca, de manera colectiva seremos mucho más atractivos, ¿no? Yo creo que ahí... Muy bien. Bueno, yo no sé, pido la organización, no sé cómo vamos de tiempo, como hemos empezado un poquito más tarde. Vamos bien, estupendo. Pues os lanzo ahora una pregunta y ya podemos dar paso al tiempo de preguntas del público. Y es lo siguiente, es decir, ¿cuál es vuestro deseo? ¿O qué pediríais, ¿no? Estamos ya cerca de Navidad, los Reyes Magos, ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, ¿qué le podemos pedir lo más concretamente posible al Gobierno, a nuestro Gobierno navarro, nacional? Pero yo diría algo más, es decir, si me dais esto, yo soy capaz de conseguir esto. Es decir, si le damos algo a Viscofan, es capaz de conseguir, no sé, porque no tienen límites, ¿no? Pero algo, es decir, tenemos que dar algo a cambio, porque no sé si se habrán dado cuenta ustedes que aquí nadie ha pedido dinero de momento, ni ha hablado de la financiación. Yo creo que es todo un éxito de esta mesa, ¿no? Que no hayamos recurrido al tema clásico de la financiación, ya lo sabemos todos lo que pasa, ¿no? Y las necesidades que hay. Pero decir, ¿qué necesitamos en nuestros centros tecnológicos, en la ciencia, en nuestras empresas, del Gobierno? ¿Qué ayuda económica, institucional, de apoyo, de asesoramiento, de entorno, de mejora de los polígonos industriales, lo que fuera? Y con eso, ¿qué seríamos capaces de hacer? Porque pedir sin dar nada a cambio, pues tampoco me parece a mí muy... Arranco yo, si os parece. Venga, adelante. Yo lo tengo bastante claro y además yo creo que lo bueno de esta comunidad, que es pequeña, que hemos dicho, es que la interlocución con el Gobierno es muy directa y yo creo que bastante buena. Y cuando vas con argumentos razonables, creo que en la medida de las posibilidades presupuestarias, porque también yo creo que eso está ahí, se atiende bien. Yo creo que dos cosas. Uno, ya se ha hecho la ley de la ciencia, blinda por ley el presupuesto para el sistema navarro de innovación. Tenemos que conseguir, como ha dicho también Paula, que la sociedad entienda que eso es algo básico, es decir, que el presupuesto blindado para I+D+I es desarrollo futuro. Eso es una de las cosas. Segunda, la he comentado antes, financiación plurianual para los centros de investigación. Eso es básico. Si queremos talento y proyectos potentes, hace falta estabilidad. Y ¿qué damos a cambio? Vamos a definir qué se entiende por excelencia en un centro de investigación, cuáles son los parámetros que miden la excelencia. Y yo me comprometo a ir hacia esa excelencia para poder ser merecedor de esos fondos del Gobierno de Navarra. Yo creo que el enfoque está claro y iremos viendo cómo va avanzando en los próximos años. Yo creo que ahí hay un quid pro quo. Y una parte importante que también se ha recibido para nosotros, la parte del talento que ya se ha dicho, y luego la parte de infraestructura tecnológica. Nosotros venimos reclamando que las infraestructuras tecnológicas en los centros de investigación son básicas, porque no hay que incorporar solo talento, también tecnología, y lo mismo que las empresas industriales reciben apoyo para sus inversiones, los centros tecnológicos y de investigación tenemos que recibir apoyo también para renovar y actualizar infraestructuras. Yo creo que ese es un poco el gran paraguas ya puestos a pedir. Maite. Yo, bueno, fundamental, te apoyo, Héctor, totalmente en la inversión de infraestructura para centros tecnológicos, porque nosotros también, las empresas, somos muy beneficiarias, por supuesto, de esto.
Yo pediría, hablamos siempre de esta conexión que necesitamos entre clínicos, investigadores, empresa. Yo lo que pediría es poder acercarnos las empresas, pero físicamente, poder acercarnos a un entorno hospitalario, poder tener un vivero empresarial cerca, sobre todo para empresas pues que acaban de nacer, que se están creando y que sea una fuente, un entorno en el que puedan surgir ideas, colaboraciones, entender las necesidades que tienen. Esto, por una parte, yo creo que es muy importante y, por otra parte, la financiación. Yo aquí ya sí que entro de lleno en la financiación, pero sobre todo ser capaces de captar financiación internacional. Yo creo que este es nuestro gran reto, de poder atraer ese tipo de financiación. Y con esto, pues compañías como nosotros, evidentemente, ¿qué es lo que haríamos? Poder resolver problemas médicos que no están resueltos y poder mejorar la calidad de vida social y ser motor económico, una parte del motor económico de esta comunidad. Muy bien, muchas gracias. Nosotros, como gran empresa, también nos vemos muy beneficiados si centros tecnológicos y universidades están en la vanguardia respecto a infraestructuras o tecnologías, porque ahí sí que nosotros, si está cerca, lo contrataremos. Eso no tenemos ninguna duda. Lo podemos contratar si está fuera y es lo que necesitamos, pero desde luego si está cerca y podemos hablar en castellano con Héctor Barbarin o con el equipo de CNTA o con la Universidad de Navarra o con la Universidad Pública, pues, o con CEMITEC, estaremos encantados. Mucho mejor. También es verdad que necesitamos apoyo en determinadas infraestructuras. Nosotros estamos en Cáseda. No sé cómo será la wifi en Pamplona, ¿verdad? Pues igual es mejor que en Cáseda. O sea, nosotros a veces nos encontramos con dificultades mayores por las infraestructuras o por los lugares en los que estamos. Pero es innegable que si también se habla de deslocalización de las personas, de que somos una comunidad que tiene una zona rural importante, el crear puestos de trabajo en un entorno rural también es muy relevante. Es muy relevante. Entonces, yo a ese nivel, por la situación en la que nos encontramos, la empresa nuestra de Cáseda y de Urdiain, que parece que aquí solo es Cáseda, pero no, tenemos también un importante centro en Urdiain, es verdad que generamos mucho valor alrededor. Los empleados de Viscofan, pues cambiamos el aceite con el del taller no sé qué de Cáseda. Nos vamos a comer a tal. Entonces, hay una generación de riqueza muy importante. Y luego el talento a nivel quizás básico también de FP y el talento local en la zona, ¿no? Que también garantiza la permanencia de las personas en las empresas. Muy bien. Gracias, Blanca. De hecho, esta mañana nuestra presidenta ha comentado el impulso de la banda ancha, o sea que va en línea con tu petición. Felipe. Ya han pedido muchas cosas, no sé si es que pedir. No, yo, o sea, de una manera muy concreta, pues pediría eso, que se promocionaran esas figuras intermedias que son capaces de trasladar la investigación a la práctica y al desarrollo industrial, que me parece que es esencial. O sea, ese interlocutor, no sé si se llama business developer o no sé cómo se llama, pero ese tipo de personalidades y que tengan que trabajar entre los dos polos. Y luego lo que pediría es que ese dinero que dedican, que se trate de ser lo más objetivo posible y seguirse por criterios de excelencia y profesionales a la hora de su distribución, su asignación y a la hora de pedir las cuentas de ese dinero. Pero vamos, yo creo que, sinceramente, yo creo que en Navarra se ha hecho un esfuerzo y se sigue haciendo y creo que esa es la línea en la que va. Y no sé, más dinero, pues obviamente siempre hace falta más, pero también tenemos que dar cuentas de él. Muchas gracias, Felipe. Bueno, yo creo que podemos dedicar unos minutos a preguntas de los asistentes. Si no te importa, te citas y... ¿Se me oye? Sí. Yo me dedico al tratamiento de datos como alimento de la inteligencia artificial. Os agradezco toda la presentación, me ha parecido muy interesante y ha habido momentos que me he sentido triste pero esperanzado. Y voy a decir por qué. Porque el gobierno anterior, en colaboración con la Universidad Pública de Navarra, ha puesto en valor una nueva titulación que es tratamiento de ciencia de datos.
Machine Learning, Big Data, sensórica, todo eso está ahí. Estamos ya en segundo año y entonces me ha dado la sensación como que no era conocido. Y en las dos universidades hay títulos propios de Big Data y tratamiento de datos, etc. Entonces, creo que sí que estamos. En la revista Retina del último fin de semana del periódico El País salía que ciencia de datos es la titulación más demandada actualmente en Europa. Y tengo que decir que la Universidad Pública de Navarra es la segunda universidad del Estado que pone esta titulación. Entonces, me gusta informar a todos los que vais a utilizar datos, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que sí estamos en ello. Eso sí que quiero decir, nada más que eso. Y reiterar las gracias a todos. Pero, por favor, existimos. Pues sin duda es una excelente noticia, por lo menos a los que vamos llegando un poco tarde, pero al menos que os conste decir de la necesidad, de la claridad que no solo nosotros, ¿no? Es decir, las empresas que Humberto, tenemos para desarrollar y colaborar con vosotros. Humberto, iremos a hablar contigo porque vamos a necesitar apoyo en este ámbito. Estupendo. Para decir que el último año tenemos ya especialización en una serie de asignaturas, créditos, etcétera, y que necesitamos vuestra ayuda, porque la labor es, la verdad, en colaboración con 40 universidades de Europa se ha hecho este gran estudio. Bueno, Muy bien, estupendo, estupendo. Sí, Juan Cruz. Creo que... Hola, buenos días. Si os parece, me siento un poco porque tengo que aguantar un poco el torpedeo de peticiones. Bueno, creo que por alusiones la apuesta del Gobierno, lo ha explicado antes la presidenta, está clara por innovación. Yo creo que casi todas las cosas que se han que se han dicho aquí están ya en trámite. Sabéis que hemos pedido ya a Hacienda, que es la madre de todos los bienes y males, que reserve crédito para que los proyectos de centro se conviertan de 1 a plurianuales. Eso ya está en marcha, está aprobado, falta que haya un presupuesto, ¿verdad? Eso es fundamental. Es importante también que hemos conseguido modificar la estructura de la convocatoria de proyectos doctorales industriales para que casi nadie pueda decir que no puede pedirlo, es decir, que vamos a facilitar un poco ese trámite. Segundo, yo quería devolveros un poco habéis pedido mucho, pero yo quiero que tenéis que demostrar también cosas vosotros. El tema del talento es un tema recurrente que se escucha en todos los... O sea, cuando escarbas un poco te preguntan por el talento, ¿no? El talento tiene como las tres caras de que es atraer talento nuevo, recuperar el talento navarro. Yo creo que, ¿sabes? Soy genético. Bueno, a los navarros nos metilan de niños y queremos volver siempre al final de nuestra vida aquí. Yo soy un ejemplo. Y el retorno y luego la capacidad de retención, que es el donde de verdad fallamos. O sea, la gente quiere venir, pero de verdad hay ofertas de trabajo para gente que está pidiendo en Europa volver. Les dices que tienen que venir a Navarra y no quieren dar ese paso. Entonces, lo que quería pediros a vosotros, como líderes que sois, cada uno en su sector, ¿qué hacéis en vuestra propia organización para que ese talento se quede? Podéis... Yo responder. más o menos he avanzado antes, pero comparto totalmente contigo, ya te he dicho que tenemos que asumir en primera persona. Es decir, que es muy fácil hablar en genérico, pero tenemos que asumir cada uno nuestra responsabilidad. Yo sí he de decirte también que nuestro Consejo Rector es perfectamente consciente y este mismo año me dijo, Héctor, tenemos que hacer una línea estratégica para atracción y retención de talento. Le vamos a dotar de más recursos el año que viene para hacer acciones específicas, que ya te he dicho, está la parte salarial, luego el tema de ser un lugar atractivo para trabajar. Es decir, tienes que tener un proyecto. Hoy en día, sin proyecto no eres nadie. Una imagen, ya una marca reconocida, algo que realmente la gente, los trabajadores nuestros, tienen que tener orgullo de pertenencia. Es decir, que vayan por el mundo diciendo yo trabajo en CNTA y estoy orgulloso de ello. Es decir, eso hace falta construirlo entre todos. Y para eso mi responsabilidad es máxima en ese sentido. Y luego está la parte retributiva y de condiciones de trabajo, que están las dos. La retribución económica tiene que estar
pues, al nivel competitiva externamente y equitativa internamente. Y luego tienes que tener otro tipo de retribución o condiciones de trabajo que permitan esa conciliación de la vida personal y profesional, otras retribuciones igual en formación, en capacitación, en poder participar en proyectos, en dar responsabilidad a la gente, que también son relevantes. Entonces yo, desde luego, recojo el guante en primera persona clarísimamente, y como tendremos tiempo de hablar en estos años, ya iremos hablando de qué pasos damos, ¿no? Maite. Por nuestra parte, añadir que nosotros una de las cosas que, bueno, a mí me ha sorprendido, ¿no? ¿Por qué hay personas, tenemos algún perfil senior relevante que nunca hubiéramos pensado que hubiera venido a trabajar a INNOAP, y realmente han venido porque les apasiona el proyecto, ¿vale? Es una cuestión de proyecto, igualdad, evidentemente, de condiciones salariales, de todo el tema retributivo, esto sin lugar a dudas, pero tiene que apasionar el proyecto. Entonces, esto sí que a día de hoy ocurre y estas personas vienen. La mayor limitación que nosotros vemos es decir, bueno, y si cae, si no funciona este proyecto en el que estoy, porque las posibilidades son altas, ¿no? de que pueda fracasar tecnológicamente el proyecto, ¿dónde voy? ¿Qué tengo alrededor? ¿No? Y esto es lo que a veces nos falta un poco, decir, bueno, pues voy a saltar a otro, muevo a toda mi familia y ¿qué es lo que voy? ¿No? Entonces, esa masa crítica yo creo que sería muy enriquecedor para decir, bueno, pues ir moviéndose de un proyecto a otro. En nuestro caso, yo diría que, aparte de las clásicas herramientas para defender tu talento o crearlo internamente, etc., yo creo que es importante el liderazgo en los mandos intermedios. O sea que hay una cuestión, yo en algún momento en el que hice alguna formación un poco más de gestión, me impactó que en el módulo de recursos humanos comentaran que la gente se va de sus jefes. O sea, tenemos yo creo que como empresas tenemos un reto muy, muy relevante en el talento interno, pero en la motivación y en que seamos capaces de crear orgullo de pertenencia en nuestros equipos, pero a todos los niveles, desde el contramaestre hasta el que está a pie de máquina y al que está en I+D. Pero creo que ahí sí que es algo privativo de las empresas. Como gestores y como, digamos, como acervo de líderes en a todos los niveles de la organización. Y eso sí que creo que es propio, independientemente de las tres variables, que es el dinero, la conciliación familiar y el tipo de trabajo. Sí, Felipe. Yo tengo pocas herramientas, tengo que reconocer. O sea, cómo trato de retener o atraer talento es sencillo, cogiéndolo lo antes posible y cultivándolo. Es decir, cogiendo estudiantes predoctorales, viendo que son buenos, tratando de darles un ambiente en el que estén a gusto y luego ayudándoles y continuando su seguimiento cuando están fuera, hablando con ellos. En el fondo, Skype, teléfono, charlas y al final pidiendo becas, porque para atraer una persona de fuera yo la única herramienta que tengo económica es que me den un proyecto de investigación que me permita contratarlo y apoyándoles cuando vienen para que puedan desarrollar sus propias áreas y vean un proyecto de largo recorrido con las herramientas que yo tengo, que son estas, claro. Sí, ahí, si me permitís, yo por mi experiencia, aportar un poquito más. En 3P somos 15 nacionalidades. Y bueno, pues de medio mundo casi, ¿no? Entonces, somos muy atractivos, claramente. Nuestro proyecto por sí mismo es muy atractivo, pero también es cierto que tenemos mucha rotación fundamentalmente con el personal nacional, con personal español. Pero como decía antes, nuestros competidores no están en La Rioja, no están en Salamanca, en Burgos, en Madrid, Sevilla. Entonces competimos con los grandes clústeres de la biomedicina europea. Entonces, obviamente, el salario es muy importante, tenemos que ser muy competitivos en salarios. Y decir, bueno, ¿y qué puede hacer la administración? Pues no sé, a lo mejor podemos hablar algo de fiscalidad, no lo sé, pero alguna manera habrá, porque nos enfrentamos a retos competitivos en salarios que exceden realmente lo que son nuestras capacidades.
Además de las 15 nacionalidades, tenemos también personal recuperado. Yo soy un navarro recuperado. Aquí está nuestra directora de Desarrollo de Negocio, que es también navarra recuperada, ¿no? Bueno, pues hemos creído en el proyecto, obviamente estamos en nuestra comunidad y estamos muy contentos, ¿no? Pero hemos tenido que pagar un peaje muy importante de nivel económico. Y un aspecto adicional que me gustaría comentar, que es el aspecto social. Hay que tener en cuenta que todos los profesionales que queramos captar de fuera, de Navarra, me da igual incluso de España también, todos tienen familia, todos tienen maridos, tienen esposas, tienen hijos y creo que no tenemos el entorno adecuado para esa integración de los acompañantes. Y eso, sin duda alguna, está favoreciendo o que rechacen propuestas profesionalmente realmente atractivas o que después de un tiempo pues decidan dejar la compañía y dejar Navarra, por supuesto. Eso me gustaría añadir y algo tendríamos que hacer, no sé si desde la Consejería de Trabajo, de la de Educación, de la de Universidades, no lo sé, pero algo habrá que hacer y trabajar juntos. Yo creo que ya... Sí. Está quedando bastante claro. Queda bastante claro que va a ser... Ah, ¿hay una más? Una última. Bueno, buenos días. Quería hacer primero una pregunta concreta y luego una reflexión al moderador. La pregunta concreta es a Viscofan. Preguntarle, porque yo estaba asistiendo a un foro que me parecía que estaba en Silicon Valley, me parece. Todo es investigación, todo talento, todo tal. Pero me gustaría más pensar en Corea del Sur, que a lo mejor con menos investigación, menos talento, son los que fabrican y distribuyen, o China, de todo lo que se inventa en Silicon Valley, a quien lo fabrica, a quien lo distribuye, a quien lo vende, y con ese dinero posiblemente puedan trabajar los investigadores. Yo digo, ¿qué razón ha tenido Viscofan para venir a Navarra cuando empezó en Guipúzcoa? Pegó primero en Urdiain, una fabriquita pequeña, creo recordar, y luego la gran expansión en Cáseda y de Cáseda al mundo, por lo que veo, ¿no? Creo que habrá habido alguna razón clarísima, habrá habido posiblemente un don Félix Huarte actual, que haya impulsado que ese talento y ese quehacer de Viscofan venga a Navarra en lugar de quedarse en Guipúzcoa o haberse ido a Badajoz, por decir algo, ¿no? Esa es la pregunta. Y la reflexión sobre el señor Molero es cuando preguntó qué puede hacer Navarra. Digo, hombre, por ejemplo, ¿qué hacer? Pues rápidamente que haga el tren de alta velocidad de una vez. De una vez ya, ¿no? Porque, digo, tanto los investigadores como la familia que está diciendo que viviría aquí, posiblemente la familia pueda vivir en París y el investigador residir en Navarra. Digo yo, sería un tema de comunicación que en 2 horas y media nos lleva a París, a lo mejor sin pasar por la Y vasca, sino directamente, como debiera ser, pienso yo, a Hendaya y de Hendaya al mundo, ¿no? Esa es la razón. O, por ejemplo, el agua a la ribera, digo, por el director de CNTA, ¿no? Que la necesidad de agua en la ribera para evitar epidemias tiempos pasados por regar con aguas que no eran saludables las hortalizas, ¿no? Que pienso que ha acabado. Pero yo creo que Navarra sí que puede hacer los poderes de Navarra. Se ha marchado, creo, el consejero de universidades, pero igual el consejero de Industria o el de Obras Públicas sí que podrían hacer algo para que Navarra no solamente investigue, sino fabrique y ese personal de infantería, o creo que lo ha llamado soldado, ¿no? No solamente el alto Estado Mayor resida en Navarra, sino que además aquí también hay soldados que todo ese Estado Mayor pongan en práctica lo que se investiga para hacerlo en Navarra y no emigrar a otros sitios. Nada más. Por alusiones, Viscofan se instaló donde está actualmente, evidentemente en Navarra, por los incentivos fiscales que hubo en aquella época y que fue sencillo a nivel de encontrar unos terrenos aptos. Y una cosa muy importante, se necesitaba agua y en cantidad, y fría. Y entonces estamos cerca del río Aragón. O sea, eso es un poco por alusiones. Pero está claro que de todas las posibles localizaciones tuvo que ver el que se incentivara
a nivel, no recuerdo bien, yo tampoco quisiera meter la pata, si es a nivel de sobre todo yo creo que del terreno en el que se edificó. Que eso nos ha generado una deuda, entre comillas, que a mí me parece excelente con la zona y con el Ayuntamiento de Cáseda, con el cual siempre que hay ante un puesto tiene más posibilidades uno de Cáseda. Y por comentar la reflexión que hacías, obviamente el tema del tren de alta velocidad es un tema que ya de todos es conocido, es una necesidad para Navarra, será un bien, será un logro importante, viene tarde, bueno, pero ahí está y acabará llegando. Obviamente los que estamos aquí todos somos sufridores de los horarios, del tipo de tren que tenemos, de la estación de tren que tenemos que no refleja no da una buena imagen de lo que es Navarra y hay que cambiarlo. Lo mismo que los aviones. Hace poquito, para nosotros volver desde Hamburgo, pues hemos tenido que hacer una odisea bastante importante para llegar a Pamplona no sé, a las 2 de la madrugada, como llegamos el otro día, Elena y yo. Entonces, bueno, pues eso está en marcha, tarde, obviamente, tarde, pero llegará y sin duda va a ser de gran valor para nosotros. No es razonable que una comunidad innovadora, emprendedora, que está en el nivel máximo, ¿no?, de renta en España y que quiera estar en el mundo internacional, pues tener las estructuras básicas que tenemos, ¿no? Pero está en marcha. Dimos un paso hace un poquito con el avión a Frankfurt, es insuficiente, pero bueno, tenemos Biarritz al lado, tenemos Bilbao al lado. Yo además solo 20 segundos porque igual el mensaje ha podido ser equívoco en la medida en la que parece que el sector industrial o empresarial no es importante. Es que es nuestra razón de ser. Mi primer mensaje ha sido, nosotros somos una herramienta, una organización instrumental. Hemos estado hablando mucho para que esta herramienta sea lo más potente posible, esté bien engrasada, funcione bien. Pero no tenemos razón de ser si no hay un sector industrial súper potente. Y nuestra razón de ser es que ese sector industrial sea cada vez más potente. Entonces yo creo que ese es el matiz importante, que quizás el grueso de la mesa no ha ido en eso, pero el sector industrial es nuestra razón de ser. Muy bien, pues bueno, nada más, muchas gracias. Ahora sí. Claramente el debate no acaba aquí, la conversación no se detiene aquí, pero vamos a dar las gracias a Héctor, Maite, Blanca y Felipe, sus interesantísimas aportaciones y, como no, al señor moderador, que ha puesto el listón muy alto en esta primera sesión. Vamos a continuar en la pausa para el café y vamos a intentar volver hacia las 12 menos cuarto. Gracias.